cómo enfrentar de una mejor manera los obstáculos. Para responder todas y más preguntas, tenemos de invitado esta noche a un especialista en psicología y en resiliencia. Él ha estudiado en España y hoy ha decidido estar con nosotros. Demos la bienvenida al doctor Diego Jaco. Buenas noches. Como estás, sí, es un tema muy interesante. Así como tú lo decías, es un tema que está tomando bastante auge ahorita en las empresas. Pero primero vamos a hablar lo que es el concepto de resiliencia. Exactamente. El término fue adoptado en las ciencias sociales y se caracteriza por aquellas personas que, a pesar de que nacen y de que viven en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Esto lo dice también este autor Reuter en 1993, que es bastante bueno el concepto que le da, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho la frase de Einstein que dice: no pretendamos que las cosas cambien si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y creo que ahí nos hace referencia a las tres habilidades o las tres características principales de la resiliencia. Y usted me corrige si me equivoco en algún momento. Yo la corrijo. Gracias. Las personas resilientes tienen tres características. 1, saben aceptar la realidad tal cual es. 2, tienen una profunda capacidad para aceptar el cambio. Y 3, tienen una especial característica de saber enfrentar el cambio, pero con esa capacidad de mejora. ¿Qué me dice, doctor? Exacto. Las personas que son resilientes tienen una capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida. En este caso puede ser hasta una muerte, una pérdida de un familiar. Entonces estas situaciones hay que superarlas y transformarlas en algo positivo. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Desde la niñez debemos de promover todas estas situaciones que vayan favoreciéndote a ti y que no te afecten negativo. Y bueno, uno de los ponentes sobre este tema es el doctor Grotberg. En 1995 lanza su concepto, que es bastante famoso. Entonces, sí, lo que usted decía es correcto, o sea, se debe aceptar la realidad tal como es, una profunda creencia de la virtud. Entonces uno tiene que ver la vida de una manera mucho más positiva. Qué bueno que tocó el tema de la niñez. Con respecto a los estudiantes, ¿qué consejos, qué tips, cómo les podemos hablar de este nuevo concepto que quizás es la primera vez que lo están escuchando? Sí, básicamente yo tengo 7 consejos o claves para ser una persona resiliente, y en este caso lo vamos a adoptar para los estudiantes, que en muchos casos a nosotros como estudiantes nos afecta que situaciones externas vengan a provocar pues una decaída, un cambio. Entonces, la primera es el autocontrol, aprender a conocerte y tener más sentido de lo que uno hace. La confianza es la segunda, la tercera es la autoestima, motivos para vivir, la flexibilidad, orientación al logro y equilibrio efectivo, que es de crear vínculos efectivos sólidos que nos van a permitir llevar unas amistades que nos ayuden. Sí, porque una persona resiliente lo que tiene una característica es que busca ayuda también hacia las personas que tiene alrededor. Y con el saber nuestras características, el saber cuáles son nuestras habilidades, ayuda a afrontar los cambios. Seguiremos hablando de este tema tan interesante al regresar del corte comercial. Hey, ¿saben qué? Nadie se imagina lo que yo pienso. Quiero y sueño, pero en mi cabeza, como en la tuya, hay muchas cosas que quiero lograr y solo necesito tener a alguien que me enseñe a hacerlo. Si es una locura decir que voy a cambiar el mundo, construir una sociedad mejor y sacar adelante a mi país, no me importa. Yo quiero hacer historia porque me creo. Estudia en la UCA. Haremos grande tu historia. Seguimos con nuestro programa. Nuestro reportero estrella, Rodrigo Figueroa, entrevistó a un especialista en tratar con niños el tema de la resiliencia, el licenciado Alan Trejo, quien es psicólogo de una institución educativa. No te lo pierdas. Veámoslo, doctor. Licenciado Trejo, ¿por qué es importante la resiliencia para los estudiantes? Mira, Rodrigo, a esta edad los jóvenes tienen muchos cambios, ya sea psicológicos, fisiológicos en su cuerpo,
Entonces en esta edad es donde ellos están comenzando a adaptar y a descubrir quiénes son. Entonces ellos tienen que descubrir que la vida es dura, que no siempre los planes salen como tú los quieres, sino que la vida te da golpes y tú tienes que aprender a levantar. Entonces es muy importante que a la edad de la adolescencia, a los 13 años por ejemplo, cuando tú comienzas a sufrir cambios y te entran incluso depresiones, es muy importante que tú sepas cómo controlarla y sepas cómo levantar. Porque no es la fuerza con la que la vida te golpea, sino que la fuerza con la que tú te levantas y tu determinación siempre a la hora de levantarte. Entonces, la resiliencia es muy importante que desde jóvenes comiencen a desarrollarla para que así cuando una vez estén en sus trabajos o en la vida laboral, ellas no tengan problema con, por ejemplo, el cambio. Y a los maestros, ¿qué consejo les daría para enseñar la resiliencia a sus estudiantes? Mira, nosotros en nuestra institución siempre nos reunimos con los maestros y los capacitamos para que ellos generen un vínculo con los estudiantes, que ellos les enseñen a cómo seguir adelante, cómo aceptar el cambio y desarrollar su autoestima. Es muy importante que a esta edad desarrollen una autoestima fuerte y con resiliencia en su personalidad. Ellos deben comenzar a fijar metas, tener claro lo que quieren y saber que si no sale como ellos lo quieren, es natural, es parte de la vida. Entonces es muy importante las metas, una autoestima fuerte y también amistades que les ayuden a desarrollarse y no solo amistades vanas de salir y conocerse por 3 meses, digamos, sino que tengan amistades duraderas y que les ayuden a desarrollarse en su vida tanto estudiantil con esta edad y también luego en el ambiente laboral. No olviden que si tienen alguna consulta por todo este tema tan interesante, tenemos abierta nuestra línea 2122 PITU. Doctor, ha sido súper interesante oír cómo es la experiencia de la resiliencia con los estudiantes, pero creo que también necesitamos hablar por su experiencia cómo aplican las organizaciones este tema, qué consejos, qué casos hay. ¿Hay algún beneficio para el líder o el gerente general aplicarlo? Sí, ese es el tema principal por el que venía ahora en esta noche. La resiliencia organizacional es algo que está, así como lo decía al principio del programa, es un tema que está tomando bastante auge para los líderes y para toda la organización. Se define como que la capacidad que tienen estas organizaciones de adaptarse a los cambios que se van generando en su entorno y que deslumbran una serie de crisis repentinas, y aún conservando su funcionalidad esencial, es decir, que aún cuando las empresas tienen problemas, ellas pueden resultar beneficiosas por ende. Ejemplo, tenemos la resiliencia en una empresa que por factores externos, políticas económicas, la afectan directamente y ellos pueden salir siempre con una visión positiva en ello. Entonces tenemos esas empresas resilientes que se tienen que ir adaptando igual a sus líderes, y estas empresas lo que tienen es, primero, según experiencia, lo que yo he visto es que promueven la educación, capacitan al personal, se preocupan por el personal para crear una motivación extra y mejorando así la eficiencia. La resiliencia en sí mejora la eficiencia y la productividad de las empresas y por ende también de las personas, ¿verdad? Igual se promueven los valores que la empresa tiene a su alcance para poder aplicarlos. Específicamente, le tengo 2 tipos de resiliencia. Para mí la mejor es la segunda, que ahorita lo vamos a hablar. La primera es la reactiva, la que yo le comentaba. Es una resiliencia que cuando se surge la crisis o el problema, esta resiliencia es cuando las empresas buscan las soluciones. Esa es la reactiva, pero cuando la crisis ya está. La mejor resiliencia, en mi caso, es la resiliencia proactiva, que es un pensamiento a futuro, saber hasta dónde voy a afrontar las crisis y situaciones adversas. Es una resiliencia proactiva, es decir, que estoy pensando que si hay una crisis, hay un factor externo que provoca unos cambios para adaptación, ya tengo la solución pensada. Entonces, es una idea para salir de la zona
zona de confort para las empresas. Y así podemos ir hablando de estas organizaciones. Pero básicamente una empresa resiliente es aquella quien, a pesar de la crisis o quienes visualizan una crisis, saben renovarse y saben también recuperarse. Exacto. Así como lo decía, la reactiva es la más común, podemos decir, pero la productiva es la que todas las empresas tienen que empezar a tomar una idea, una visión futura de cómo voy a afrontar y estar precavido para estas situaciones. A lo largo de la historia hemos visto líderes que han aplicado la resiliencia en su vida y se me viene a la mente uno que todos conocemos y es Steve Jobs, quien a pesar de haber sido despedido de su empresa, el ahora qué hago, él supo ver ese valor de en dónde renovarse y fundar de nuevo una nueva empresa. Y vemos su trayectoria y el gran éxito. Exacto, así como Steve Jobs, podría decir, si a mí me despiden de mi propia empresa o a mí me despiden de una empresa en la que yo trabajo, una situación puede ser que yo me decepcione, que yo ya no quiera hacer nada por mi vida, que esté desilusionado. Pero la resiliencia no es así. La resiliencia es que buscar una mejor solución, buscar un mejor trabajo, volver a crear otra empresa, ser emprendedores en algún dado caso. Entonces, para las empresas y para los líderes específicos, el líder tiene que ser resiliente y tiene que dar también con técnicas organizacionales como el coaching, puede dar a sus empleados técnicas para poder ellos también ser resilientes. Y el líder, lo que más le va a ayudar a la resiliencia es saber motivar, él estar motivado y saber adaptarse a las adversidades también. Doctor, tenemos una llamada de alguien que tiene una consulta y se la va a hacer en estos momentos. Adelante con la llamada. Hola María José, Hola, ¿con quién tengo el gusto? con Alan Trejo. Un gusto, Alan, dime. Tengo una pregunta para el doctor que es tu invitado y es acerca del tema que están tocando. ¿Qué opina usted de evitar los obstáculos para evitar el sufrimiento? Es muy buena pregunta. ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Lo evito? Eso de evitar los obstáculos, en cierta manera, yo recomiendo que no. Los obstáculos y los problemas de la vida se tienen que afrontar. Si uno no los puede afrontar, al final de todo esto el problema se hace más grande, no afronta sus miedos, no afronta sus problemas, y al afrontar estos problemas se tiene que tener un pensamiento positivo para poder salir adelante. En las empresas, por ejemplo, no podemos estar dejando al lado un problema que nos afecte a la empresa, como un maltrato al personal, procesos que no se llevan bien a cabo. Entonces, si nosotros estamos desviando nuestra mirada en esos problemas, al final esos problemas pueden ser mucho más grandes. Tenemos que afrontarlos y saber llevar esa crisis. Así que ánimo, Alan, enfrenta esos problemas, no los evites, y esos consejos y tips que el doctor nos dio al principio te van a servir un montón. Gracias. Bueno, doctor, que de verdad agradezco su presencia dentro del show, pero solo en esos últimos segundos que tenemos, ¿qué le diría a la gente tan linda que nos ha estado viendo esta noche? Bueno, como conclusión final, el tema principal es la resiliencia en los líderes y en las empresas, ¿sí? La recuperación y la renovación es lo más importante en este tema. Las empresas se tienen que renovar y recuperar de cualquier problema, los líderes tienen que recuperarse y renovarse. La conclusión, una breve conclusión, es que las personas tienen que estar bien en su trabajo. Las personas que son resilientes, las empresas que hacen esta técnica como uno de sus valores, hacen coaching, por ejemplo, son más productivos, sus empresas son más productivas, por ende van a tener mayores ingresos también. Y cuando los líderes se enfocan en las cosas buenas de sus empleados, su productividad se dice que es el doble. Así como otra técnica que decimos, que es la que mencionaba, que es el coaching, esta ayuda a sacar lo mejor de sus empleados, a sacar lo mejor y a ser más productivos. Luego de la crisis en las empresas, estas se ven mucho más, se ven mejor ubicadas en cuanto a ambiente laboral, en cuanto a motivación. Entonces, esa es la conclusión, una conclusión sencilla para las empresas que pueden adaptar este modelo. Gracias, doctor, por su amable participación en esta noche. En pantalla aparecerá el teléfono de contacto de la oficina del doctor por si quieren
alguna cita, seguir respondiéndole con sus consultas. Y no quisiera despedirme sin antes mandar un saludo a Walter Márquez, que nunca se pierde nuestro programa de todos los viernes. Gracias.